la reunión, pues lo puedan hacer luego y puedan observar la explicación. Entonces, nuestra actividad titula La Mata. La Mata es un fragmento de un famoso escritor que se llama Tomás Carrasquilla. Vamos a leer ese fragmento, que es este, y de ese fragmento hay unas preguntas. En este caso, 4 preguntas nomás, que se relacionan al fragmento pues leído. Lo que tenemos que hacer, le damos la bienvenida también a Salazar, que se acaba de conectar. No nos olvidemos, por favor, la puntualidad, porque ya son las 9:19 y hay algunos aspectos que se han ido explicando importantes para el desarrollo de la clase y que se puede entonces perder información valiosa. Se va a dar acceso hasta las 9:20. Después de las 9:20 ya no se le da acceso a ningún otro estudiante. O sea, en un minuto, o sea, ya. Entonces, ¿quiénes quieren ayudarme también a leer para saber? Yo, profe. Juan, listo. Si hay alguien más, me dice por favor. Entonces vamos a empezar. Dice así. Ah, bueno, una de las estrategias que vamos a utilizar es imaginarnos la historia. Nos la vamos a imaginar, listo. Todo lo que va a suceder nos lo vamos a imaginar. Y dice así. Vivía sola. Ya sabemos entonces por ese sola que es una mujer, no es un hombre. Es una mujer. Y esa mujer vivía sola. Y muchas veces cuando pensamos en solo, pensamos en soledad, es decir, pensamos en tristeza, pensamos en melancolía, pensamos en que no hay nadie que la apoye. Desde esas dos primeras palabras, vivía sola, ya nos podemos estar dando una idea que la historia va a ser triste o que la historia va a ser melancólica. Entonces, vamos a ver cómo sigue. Vivía sola, completamente sola, en un cuarto estrecho y sombrío de Cabo de Barrio. Aquí nos da una localidad y si nos dice que es un cuarto estrecho y sombrío, es porque esta mujer, ya sabemos que es una mujer que vivía sola, probablemente vive en la pobreza y en la miseria, en un Cabo de Barrio. Sus nexos sociales no pasaban de la compra, es decir, solamente hablaba con la gente cuando iba a ir a comprar, no siempre cotidiana, de pan y combustible, en algún ventorrillo cercano, del trato con su escasa clientela y de sus entrevistas con el terrible dueño del tugurio. El tugurio es como una casa, pero no en las mejores condiciones. Este hombre, implacable, la amenazaba con arrojarla a la calle. Cada vez que le faltaba un ochavo, siquiera del semanal arrendamiento, y como pocas veces completaba la suma, vivía pendiente de la amenaza. Después de ensayar con varios oficios, vino a parar en planchadora de parroquianos pobres, que para ricos no alcanzaba sus habilidades. Entonces aquí nos dan una información importante que nos vamos a imaginar. Nos vamos a imaginar ya no una señora, sino que nos vamos a imaginar más una muchacha, ¿cierto? No es una anciana, es una mujer de temprana edad. Esa mujer de temprana edad vivía sola en esta pequeña casa y se notaba que vivía en medio de la pobreza y de la miseria. ¿Por qué se evidencia esto? Porque no le alcanzaba el dinero suficiente para pagar el arriendo de su casa y además porque el dueño de este tugurio, o sea, de esta pequeña casa, siempre la amenazaba con que la iba a echar. Esta mujer que le tocó entonces conseguir un trabajo, lo que logró conseguir fue de planchadora, una mujer que tiene que planchar la ropa a unos parroquianos pobres, porque incluso aclara el párrafo finalizando, las habilidades de la muchacha no alcanzaba para planchar la ropa de los más ricos. Faltábale trabajo con frecuencia, casi no tenía trabajo,
Y entonces eran los ayunos al traspaso. Rara vez comía, rara vez desayunaba, le tocaba ayunar mucho. El hambre, con todo, no pudo lanzarla a la mendicidad, es decir, no se fue a pedir dinero, a pedir monedas. Era uno de esos seres que en la rueda de la vida va empujando al rodadero, sin alcanzar a despeñarlos. Más que vieja, estaba maltrecha. Entonces no era vieja, era joven, pero era maltrecha, estaba desarreglada, averiada por la miseria y las borrascas juveniles. Su historia, la de tantas infelices de cualquier suburbio, vino, desde niña, a servir a la ciudad. Pronto se abrió al sol de la mañana aquella rosa incomparable y, lo de siempre, pobre flor, 2 hijos tuvo y fueron su tormento. Aquí nos dan un dato importante y es que sí tuvo hijos. Tuvo 2 hijos. Hay una estudiante que acaba de escribir en el chat, entonces necesitamos saber, creo que es María José Osorio, si tiene alguna inquietud o alguna duda, María José, que acabas de escribir. Bueno, parece que no. No nos olvidemos de la puntualidad al ingresar a estas sesiones, es fundamental eso. Entonces tenemos una joven, una mujer que vive sola en una pequeña casa donde el dueño de la casa la amenaza con echarla, donde no tiene para comer, donde le tocó ser planchadora de unos parroquianos y además que desde pequeña le tocó tener esta vida. Y no solo eso, tuvo 2 hijos, pero vean, esos hijos fueron ¿qué? ¿Qué estoy resaltando acá? ¿Fueron su qué? Su tormento. Fueron su tormento, ni siquiera fueron su apoyo, sino que fueron su tormento. Y muchas veces uno como hijo se convierte en eso, en un tormento. Se convierte en un tormento porque maltratan a los padres, se convierten en un tormento porque no hacen caso, se convierten en un tormento porque no hacen las actividades del colegio, se vuelven en un tormento porque incluso llegan a golpear, llegan a pegarle a los padres, se convierten en un tormento porque empiezan a robar, se convierten en drogadictos, entre otras cosas. Pues esta mujer, con tan mala suerte, que sus 2 hijos también se convirtieron en un tormento. Juan, ¿quieres continuar? Sí, señor. Listo, vamos por acá. El varón huyó de ella y se fue lejos. No bien se sintió hombrecito. Su hija, un ángel del cielo, le recogió el padre, a los primeros balbuceos donde nunca supiese de su madre. Ni un amigo ni una compañera le quedaban en su ocaso. A ella, que los tuvo sin cuento en su cenit. Ni una palabra de conmiseración a ella, que oyera tantas lisonjas. Y las pocas veces que imploró un socorro de algún bolsillo en otros tiempos suyo, no obtuvo ni siquiera una respuesta. Gracias, Juan. El desprecio de los unos, el desconocimiento de los otros, caía sobre ella como la piedra mosaica sobre la hebrea infiel. La pobre mariposa, ya ciega, sin esmalte ni tornasoles, se recogió en su espanto para morir entre el polvo abrigado de la gruta. El hambre material, muy horrible, muy espantosa. Pero esta otra del corazón, esta necesidad de un ser a quien ama, con quien compartió la negra existencia, esta soledad de la vejez no podía, no era capaz de arrostrarla. Consiguió un gato muy hermoso. Bueno, esta mujer nos acaban de dar otro dato también importante y es que consiguió un gato en medio de su soledad, que a veces las mascotas se vuelven en gran compañía. Pero veamos a ver qué tal era este gato. Pero los gatos, lo mismo que el amigo, huyen de las casas donde el hogar no arde. 2 veces tuvo loro, y uno y otro murieron de inanición. Imagínese, esta mujer bien sola, en una casa donde el dueño la echa, que le toca volverse planchadora,
que tiene 2 hijos, que los hijos la abandonan, que le causan tormento. Decide conseguirse un gato. El gato huye también. Luego consigue 2 loros y los 2 loros mueren de inanición. Esto parece una historia triste y de desgracia. Su desgracia le alcanza hasta los pobres animales. Si ella consiguiera una compañera que no comiese, pero cuando, un día, al pasar por la calleja, un carro con enseres de una familia en mudanza cayó junto a su puerta un tiesto con una planta. Oiga, acabó de llegar algo a esta nueva casa y fue gracias a un carro que estaba transcurriendo por ahí, estaba pasando por ahí un carro de mudanza y que arrojó una planta. Probablemente por eso la historia que estamos leyendo se llama La Mata. Vamos a ver qué sucede con esta planta. Como si hiciera trizas, lo dejaron allí abandonado, o sea, la mata. Tomó ella la raíz, siémbrala en un cacharro desfondado y lo puso en un rincón junto a la entrada. Antes de un año era una planta que llamaba la atención de los transeúntes. Regarla, quitarle las hojas secas, ponerle abono, era su dicha, una dicha muy grande y extraña. Pues bien, entonces esa mata, esa planta, le está abriendo una ventana a este personaje en medio de la desdicha, porque ya en este momento, después de un año, es una planta que llama la atención de las personas que pasan. ¿Y ella qué hace en este momento? Ella ya tiene un sentido también. Ella la riega, le quita las hojas secas, le pone abono. Era su dicha, vean. Es decir, era su felicidad, la que no logró con sus hijos, la que no logró en la casa, la que no logró con sus gatos, la que no logró con los loros. Era la dicha, y era una dicha muy grande, tan extraña que siempre recordaba a su hijita, las pocas veces que pudo peinarla y componerla, o sea, a uno de los hijos. Le propusieron comprársela a un buen precio. Imagínense, les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que esta mujer vendió la mata sabiendo que era lo único que en este momento le daba felicidad? ¿Ustedes qué creen? No, no, yo no la No, vendo. no, No, cierto. ella tampoco. Si es la No única la, cosa que le da felicidad. claro, y además en un momento de tanta desdicha y tantos años. Entonces seguimos por acá. Vender ella su mata. Sí le parecía que era persona como ella, que era algo suyo, que la acompañaba, que sabía lo que pensaba. Su cuchitril no se le hacía ya tan triste ni tan feo. O sea, incluso la casa a ella ya no se le hacía fea, ya no le parecía tan triste. ¿Por qué? Porque la mata le daba esa belleza. Y la pobre, autosugestionada por esa idea, ya ponía algún esmero en el aseo y arreglaba su cuartucho. Como la gente que pasaba le parecía muy bella la mata, pues ella ya se esmeraba, ya limpiaba, ya organizaba. La planta iba creciendo a la sombra, como si Dios la bendijese. Y Dios la bendecía porque consolaba un alma triste. Un día llegó un brazo hasta el dindel, otro levantó un renuevo, otro se curvó en arco, su dueña entonces clavó 2 varas, amarró el tallo y la guirnalda de brillante follaje y de campanuzas purpúreas se fue extendiendo, pomposa y exuberante, hasta formar un dombo. La gente se paraba a contemplar tanta gentileza y galanura. La pobre mujer, menos cohibida, mandaba entrar a los curiosos para que vieran todo aquello. Entonces la mata fue creciendo a la derecha, fue creciendo a la izquierda, ella le colocó guirnaldas brillantes, ¿cierto? Empezó a ser pomposa y la gente empezaba a mirarla. Hasta una señora muy lujosa entró un día. Su mata la iba volviendo al trato con la gente, le iba dando nombre, ya no se sentía tan despreciada ni tan abatida. Como ya podía verla a los extraños, no era tan descuidada en su vestido,
y sacudía las paredes y aderezaba sus pobres trebejos con el primor que en la miseria quepa. Día por día iban aumentando el aseo. Tanta limpieza le atrajo más clientela y se hizo célebre en el barrio. Vean, la Mata incluso llegó a convertirla en una persona famosa. La mujer que antes era desdichada, que vivía en una casa fea, pequeña, donde el dueño a cada rato la intentaba echar, donde le tocaba ser planchadora, donde sus dos hijos la despreciaron y se fueron, donde se consiguió un gato y se fue, donde se consiguió dos loros y murieron, donde aparece una gata, se empieza a volver hermosa la casa, empieza esta mujer a arreglar, a tener aseo, hasta tal punto de ser importante en el barrio. El, cuar- el cuarto de María en Gracia se citaba como una tacita de plata. Una mañana entraron dos señoras a contemplar la mata, admiradas del aspecto de aquella vivienda mísera que la pulcritud hacía agradable. Se deshicieron en elogios. Esa noche hizo lo que no hiciera desde su tiempo de servicio, rezó a la Virgen del Rosario entero. Otro día sacó de un baúl donde se apolillaba en el olvido un cuadrito de la Dolorosa. Colgó sobre su cabecera y le puso un ramo, el primero que cogía de la mata. Un domingo fue a misa de alba. Aquel espíritu que parecía muerto resucitaba. Tal lo entendía ella. Todo era un milagro que le hacía nuestro Padre Jesús de Monserrate por medio de la mata. Sí, él era, recordó entonces que un domingo, en sus tiempos tormentosos, al bajar del cerro con otras compañeras, le había dejado una tarjeta en la última estación. Entonces esta mujer relacionó todo esto que le estaba pasando no solo a la mata, sino como un milagro de las plegarias que ella había tenido del Padre Jesús de Monserrate y de todas estas divinidades que acompañaban en sus plegarias. Recordaba todo, punto por punto. Su amiga Ana, que era muy instruida y tremenda, tomó un lápiz y puso al pie del nombre de este modo: acuérdate de mí, que soy una triste pecadora, y todo esto que tenía olvidado por completo, porque lo recordaba ahora como si lo estuviese presenciando, pues por milagro. Al sábado siguiente se postraba ante un confesor. No fue poco el pasmo de los vecinos cuando la vieron arrodillada en el comulgatorio para recibir la Santa Fe. De ahí adelante llevó vida piadosa, interior y exteriormente. Pues si nos damos cuenta, ya nos están mostrando entonces a otra mujer, nos están mostrando una mujer que ha sido transformada, una mujer que ha ido cambiando con el tiempo, no solo con su cercanía con Dios, sino además con su forma de vestir, con su casa, con su higiene y con su presentación. Seguimos por acá. La mata. Juan, ¿quieres volverme a ayudar? Que ya casi acabamos. U otro compañero. Profe, dígalo otro porque yo ya tengo. Bueno, ¿hay alguien, ¿hay alguien más que desea o continúo? Seguimos entonces. La mata, más lozana y florida cada día, llegó a ser, llegó a ser para ella un ser sobrenatural, enviado por Jesús de Monserrate para su enmienda y tutela. Entre tanto, se iba sintiendo muy enferma y quebrantada. Le daban palpitaciones con frecuencia se le iba el mundo y más de un vértigo la desvaneció en la iglesia. Presentía su fin muy próximo, pero sin pena, antes bien con una dulce serenidad. Si ella pudiera trasplantar su madre su sepultura, un día llegó furioso el dueño del cartucho. Solo a una malvada como ella se le ocurriría poner ese matorral,
para tumbar el cuarto con la humedad. Eso fue lo que empezó ayer, eso fue lo que dijo el dueño de la casa, o sea, el dueño del cuartucho. Si no acaba al punto, aquella ociosidad la echaba a la calle con todo y sus corotos. Ella se pone a llorar sin que piense ni en tocar la mata. Por la tarde torna el hombre y arremete a bastonazos contra cacharros, flores y follaje. Tira todo a la calle y hace sacar los muebles enseguida. María Engracia se desploma, presa de un síncope, es decir, se desmaya. De ahí la llevan para el hospital. En sus delirios ve su mata frente a su cama, como el arco del triunfo para entrar al paraíso. Y al amanecer de un domingo cae para siempre en la red infinita de la misericordia. Pues al final, nuestro personaje, ¿ustedes qué creen? ¿Que en el hospital muere o no muere? Sí, señor. Sí, cierto. Nuestro personaje muere en compañía y en gracia, ¿cierto? Y muere con otra visión y un poco más feliz y enamorada de su mata. ¿Qué les pareció esta historia? Hoy, profe, estuvo muy bueno. Estuvo chévere, ¿cierto? ¿Alguna otra opinión aparte de la de Juan? No, pues, profe, pues que nos dio una reflexión. Que nos dio una reflexión, sí. ¿Alguien más, queridos estudiantes? Bueno, entonces ahora veamos esas 4 preguntas. ¿Nuestra meta cuál va a ser? Nuestra meta va a ser sacar esas preguntas en 5, ganarlas, responderlas totalmente, correctamente. Para eso estoy acá. Entonces voy a leer la primera pregunta. Dice, la historia trata de A, una señora muy pobre que cuida una mata. ¿Esa será? ¿O será B, una planta de interior que crece maravillosamente? ¿O será la C, la vida cotidiana de un inquilinato? ¿O será la D, una mujer que añora a sus hijos? ¿Alguno tiene dudas de la primera pregunta para explicarla? No, profe. Listo, entonces nos vamos con la segunda. Dice, la señora trabaja como, y nos dan 4 opciones. A, una vendedora en un puesto ambulante. B, cuidadora de plantas y jardines. ¿O será la C, una planchadora de ropa? ¿O será la D, una administradora de un inquilinato? La respuesta a esa pregunta la encontramos en el primero o segundo párrafo del texto. Para aquellos que tengan dudas, pues se pueden acercar al texto y ahí la van a encontrar muy fácil. ¿Tienen duda de la segunda pregunta? No, señor. Listo. Tercera pregunta. Las mascotas que tuvo la señora fueron A, 2 gatos y un loro. B, un gato y un loro. C, 2 loros y un gato. O D, no tuvo mascota. Esas se dan cuenta en el transcurso de la historia. Yo también por ahí la comenté. ¿Tienen duda de esa pregunta? No, no, señor. Listo. Y la cuarta de esta primera parte, porque hay unas que son verdadero y falso, que ahorita ya las colocamos. Em, la cuarta dice así. ¿Cuál fue el mensaje que ella le puso a Jesús de Monserrate? Ese lo pueden encontrar en las últimas partes del texto. Y dice, acuérdate de mí, que soy una triste pecadora. O será B, te adoro, Padre Celestial. O será la C, hazme el milagrito, Padre Santo. O será la D, perdona nuestros pecados, Padre nuestro. ¿Tienen dudas de esa cuarta pregunta? Profe, Sí, Juan. es para decirle a ver que si usted me puede decir o me puede hacer el favor de decirme, es que se me olvidó cuántos hijos tenía la mujer. Ella tenía 2, Juan. Está por acá, mira, por aquí en esta parte tienes que subir
Por acá, mira, dice, 2 hijos. ¿Ves dónde estoy resaltando? Sí, señor. Eso, si tienes, todos los que tengan dudas, simplemente subir al texto y lo encuentran. Entonces vamos a seguir con la otra parte. Voy a marcar en todas las A, pero no quiere decir que sea la correcta. Simplemente lo marco para poder continuar con la parte 2, que son las preguntas verdadero o falso. Ahora le voy a dar siguiente. Y dice así. Estas ya son más fáciles, pues porque son verdadero o falso. Dice, el relato se llama La planta. Ustedes colocan si es verdadero o falso. Eso es muy sencillo. Segunda, el autor es Tomás Carrasquilla. Esto es aún más Una sencillo. pregunta, Sí, profe, eso dices que arriba de la planta y mata significa casi lo mismo, ¿cierto? significa casi lo mismo, Juan, pero tienes que colocar y mirar, es el título. El Si, título del entonces, si texto. el título, digamos, dice la mata, entonces es falta. Claro, sería diferente. Es como decir Ah, bueno. entonces es decir, imaginemos que el libro se llame 100 años de soledad y que yo diga, ¿es correcto decir que el libro se llame 100 años de tristeza? No, es diferente, sería otro título, a pesar de que tristeza y soledad puedan tener alguna relación. Entonces sería falso. Seguimos con la otra. Dice, el autor es Tomás Carrasquilla, pues esta es muy sencilla, es simplemente acudir a la fuente y mirar quién escribió el fragmento. En esta, la protagonista se llama María Engracia, entonces ahí no nos la muestran en uno de los fragmentos. Ustedes miran si es el nombre que le dan a ella, colocarán verdadero o por el contrario colocarán falso. Y la última pregunta que fue a la que aludía Juan es la cantidad de hijos que tenía la protagonista. Entonces ahí colocan verdadero o falso y finalmente le van a dar enviar. Queridos estudiantes, esta es una actividad que como la leímos e interiorizamos completamente el texto, incluso hicimos reflexión, es una actividad que podemos sacar un 5 o una nota alta superior. La invitación es para que cuando ya estén completamente seguros de las respuestas, pues le vayan a dar en la parte inferior enviar y mirar qué tal les quedó en la planilla de notas. ¿Dudas e inquietudes? No, profe. No, señor. Listo, entonces ya se pueden retirar de la sala. Yo voy a estar conectado hasta las 10 y por WhatsApp voy a estar conectado hasta la 1 por si tienen alguna inquietud de otras notas que se quieran poner al día o otras cosas. Por ahí nos vemos. Muchas gracias por la puntualidad y también muchas gracias por la asistencia. Un feliz día y feliz resto de semana. Chao, profe. Chao, Chao, profe. chao, Chao, profe. Chao, profe. chao, 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 profe. Chao, chao. profe, que tenga un buen día. Gracias igualmente. Un feliz día. Chao, profe. Chao. Profe, Sí, dime. ya mandé la, la, ¿cómo se La dice? La evaluación. evaluación. Sí, señor. Sí. Ah, qué bien. Que le vaya bien, profe. Vale, igualmente que le vaya súper bien. Hasta luego, profe. Hasta luego, un feliz día.